Muy buenas tengan todos. Mi nombre es Miguel Aybar. El día de hoy vamos a exponer el tema, el pensamiento lógico en la programación, que fue el tema central de un webinar anteriormente expuesto. Y les prometí a los que estuvieron presentes que iba a hacer una versión más extensa sobre el tema. También vamos a tratar algunos puntos que están relacionados con la programación que nos van a ayudar a tener una visión más clara de lo que implica ser un programador. Y también les voy a hablar brevemente sobre este libro del cual soy el autor, en el que muchos de los temas que vamos a tratar en este video están expuestos en este libro y muchas otras cosas más. Pues bien, vamos a empezar nuestro video con lo siguiente. La programación no es solo una cuestión de dominar lenguajes y herramientas. Es una disciplina que, para ser comprendida a fondo, requiere de un entendimiento profundo de los principios lógicos, matemáticos y filosóficos que la sustentan. A lo largo del tiempo, los programadores han aprendido a enfrentar problemas complejos. Sin embargo, más allá de las soluciones técnicas, han descubierto que la verdadera maestría radica en la forma en que abordan y resuelven estos problemas. Así que, aunque escribir código es importante, entender el porqué detrás de cada decisión, algoritmo y estructura es lo que realmente marca la diferencia. A lo largo del camino para convertirnos en programadores más competentes, es fundamental entender no solo los aspectos técnicos, sino también los elementos que nos hacen reflexionar y mejorar como creadores de soluciones. Los siguientes puntos no solo nos proporcionan una visión más clara de lo que implica ser un programador, sino que nos invitan a pensar de manera crítica y creativa. Al comprender estos principios, podrás mejorar tus habilidades, abordar problemas con mayor eficacia y convertirte en un programador más versátil y eficiente. Cuando enfrentamos un problema computacional, no solo necesitamos ideas, sino que esas ideas deben transformarse en instrucciones que la computadora pueda ejecutar. Este proceso se logra a través de algoritmos, los cuales dependen del pensamiento lógico. Ahora vamos a ver cómo este pensamiento se convierte en la base de los algoritmos y cómo permite que las computadoras realicen tareas de manera precisa y eficiente. Toda solución a un problema computacional, donde nuestras ideas son el eje central, debe ser transformada en un algoritmo. Este algoritmo se construye mediante una combinación de ecuaciones, fórmulas matemáticas, instrucciones precisas y herramientas específicas que permiten gestionar y controlar el flujo de la información de manera eficiente. Esto es posible gracias al diseño lógico que implementamos, donde el pensamiento lógico se convierte en una piedra angular. En otras palabras, los algoritmos actúan como los medios formales y esenciales que una computadora necesita recibir para ejecutar una tarea de manera correcta y efectiva. La programación no solo se trata de resolver problemas,
sino de cómo se aborda cada paso del proceso. La capacidad para detectar y corregir errores, junto con la habilidad para mejorar continuamente el código, es fundamental para el crecimiento como programador. En programación, lo realmente valioso no es solo construir soluciones, sino la capacidad de concebir ideas y la habilidad que se adquiere para identificar, optimizar y corregir errores. Este proceso está profundamente ligado a la metodología empleada para lograrlo. Y es precisamente en ese ciclo de mejora continua donde se forja la verdadera destreza. Entender el cómo y el porqué detrás de las cosas nos permite no solo utilizarlas, sino también evolucionar y crear nuevas soluciones. Es una crítica muy acertada a la cultura del usar sin entender, donde la ilusión de la eficiencia inmediata puede desviar nuestra capacidad de razonar y desarrollar habilidades profundas. Cuando la capacidad de razonar se sustituye por el simple acto de copiar y pegar, el proceso se convierte en una rutina vacía. Perdemos el interés en el cómo y el por qué, lo que afecta profundamente nuestra capacidad de pensar críticamente. El pensamiento crítico se debilita de manera significativa, mientras que la habilidad para descubrir y crear se aleja cada vez más de lo que debería ser el verdadero aprendizaje. Allí donde el interés por crear y explorar se pierde, estamos intercambiando oro por espejos. Independientemente del paradigma o lenguaje, las matemáticas, la lógica y las estructuras de control son la base fundamental de todo lo que hacemos en programación. Los paradigmas de programación facilitan la estructura, el diseño y la organización de los programas, ofreciendo ventajas y desventajas dentro de un marco normativo. Sin embargo, sin las matemáticas, la lógica y las estructuras de control, ningún problema computacional podría ser resuelto, al menos sin el apoyo de alguna de estas entidades fundamentales. Su dominio, comprensión y aplicación son tan esenciales como la capacidad de concebir ideas, sin importar el paradigma o el lenguaje utilizado. Son la columna vertebral en el ejercicio de la programación. El proceso de aprender a programar no se trata solo de conocer un lenguaje o un conjunto de herramientas. Implica entender cómo se construye un algoritmo, desde su concepción hasta su implementación y mejora continua. En este proceso, la práctica, las revisiones y las pruebas son claves. Ahora, vamos a explorar por qué es fundamental que los principiantes y aquellos interesados en la programación puedan aprender este proceso de manera accesible y efectiva. Tener una base sólida, una metodología clara y la capacidad de asociar y aplicar el conocimiento para crear nuevas ideas es crucial. Conocer el proceso completo de concebir, escribir,
e implementar un algoritmo desde sus debilidades iniciales, pasando por las revisiones, mejoras y pruebas sucesivas, es información fundamental que muchos aún necesitan. Es esencial velar porque los principiantes y todos aquellos realmente interesados en la programación puedan comprender, practicar y aprender este proceso de forma más accesible y efectiva. Para un programador, entender cómo una computadora ejecuta las tareas es clave para indicarle lo que debe hacer de manera precisa. Veremos que una computadora requiere una guía clara, la cual permite una interacción más eficiente con la máquina, mejorando los resultados y la ejecución de las tareas. Cuanto más entiende un programador cómo una computadora se comporta y ejecuta las tareas, más capacitado es para indicarle con precisión lo que debe hacer. Una computadora opera dentro de un paradigma en el que puede ser comparada con las limitaciones de una persona ciega. Para resolver un problema, necesita ser instruida de una manera especial que supere sus restricciones. Este entendimiento profundo permite una comunicación más clara y eficiente con la máquina, lo que optimiza tanto los resultados como la ejecución de las tareas. La base de cualquier buen programador no solo radica en aprender lenguajes o herramientas, sino en desarrollar habilidades cognitivas y lógicas esenciales. El pensamiento crítico, el razonamiento, el dominio de la lógica y las matemáticas básicas son solo algunas de las habilidades fundamentales que un aspirante a programar debe desarrollar. Si no logra dominarlas, su formación quedará incompleta, llevándolo a un escenario donde sus capacidades serán limitadas y su desarrollo como programador será deficiente. La forma de abordar un problema no solo influye en si se resuelve, sino también en la calidad y eficiencia de la solución. La manera en que se aborda un problema determina si éste puede ser resuelto, y la eficiencia de la solución está profundamente ligada a los conocimientos previos y a la lógica empleada, los cuales reflejan el ingenio y la capacidad creativa de quien la diseña. La programación va mucho más allá de solo escribir código. Implica un proceso de pensar, estructurar y aplicar conocimientos para generar soluciones eficientes. La programación no se limita a escribir código, es necesario aplicar el conocimiento de manera estratégica, extrapolarlo y asociarlo para diseñar y construir algoritmos, siempre siguiendo las normas y principios de una metodología adecuada. Realmente, lo que distingue a un buen programador no es solo el lenguaje que maneja, sino cómo estructura su pensamiento y resuelve los problemas. Por eso, más allá del lenguaje de programación que se utilice, lo que realmente hace grande a un programador es la metodología que emplea y su capacidad para abordar los problemas, es decir, su habilidad para asociar, extrapolar y aplicar el conocimiento de manera efectiva para encontrar soluciones. La programación
Es un ejercicio mental que requiere analizar problemas, organizar ideas y crear soluciones efectivas. En lo adelante, trataremos muy brevemente un conjunto de temas esenciales relacionados al pensamiento lógico, la lógica de programación y convenios, entre otras cosas. Expondré lo que puede llamarse los 7 pilares o dimensiones del pensamiento programador, que constituyen la base mental y conceptual que todo programador utiliza de manera consciente o inconsciente al resolver problemas. Conoceremos habilidades, acciones técnicas y actitudes esenciales en el análisis, diseño y resolución de problemas, donde la imaginación, la abstracción, los convenios, la asociación del conocimiento y la extrapolación juegan un papel fundamental. En el transcurso de este video se podrá percibir cómo se piensa de manera lógica, estratégica y creativa en la programación. Estarás más consciente de los principios que guían tu trabajo, lo que te permitirá enfrentarte a los retos de programación con una perspectiva diferente. Los invito a visitarme en mi canal de YouTube, que al final de este video les mostraré el enlace, donde ya hay muchos videos interesantes relacionados a la programación y temas afines. En mi página web también ofrezco cursos online de programación en tiempo real. Estos cursos son de pago porque son sincrónicos, es decir, se imparten en vivo y en directo. No son personalizados. Además, cuentan con un aula virtual donde se publican los temarios, las tareas y otros recursos. También se crea un grupo en WhatsApp para que los estudiantes puedan interactuar entre ellos. Las clases se graban en vivo y los videos se suben a YouTube para que los estudiantes puedan revisarlo cuando lo deseen. Los horarios se acomodan a la disponibilidad tanto del estudiante como del docente, buscando siempre la mejor flexibilidad posible. Pues bien, vamos ahora a conocer una serie de puntos. Uno tiene que ver con lo que son fundamentos, el otro lo que son requerimientos, la reutilización, lo que hay convenios, lo implícito en los convenios, ejemplos con los convenios, dónde residen los convenios, lo que tiene que ver con la disciplina, la formalidad de un algoritmo, el código estructurado dentro de la programación orientada a objetos, lo que es el ejercicio de la programación, pilares en la programación o dimensiones y algunas consideraciones finales. Fíjense, vamos a conocer lo que es la definición de un paradigma, la formación desde un enfoque holístico, el pensamiento lógico, las características claves, lo que es lógica de programación y objetivos de la lógica de programación. Un paradigma es un conjunto de ideas, principios, patrones o modelos que guían una disciplina o actividad en particular, estableciendo las formas comunes de pensar y resolver problemas dentro de un campo determinado. Cuando se habla de paradigma de programación, esto se refiere a un enfoque o estilo que define cómo se deben organizar, escribir y entender los programas informáticos. Gracias a esto, tenemos en la programación lo que es el paradigma estructurado, el paradigma modular y el paradigma orientado a objetos, que son los 3 paradigmas más comunes y conocidos a nivel mundial.
Entonces, el paradigma estructurado se enfoca en organizar el flujo del programa utilizando solo las tres estructuras de control fundamentales, que son la secuencia, la selección y la iteración. En los lenguajes de programación se tienen instrucciones, por ejemplo, para lo que es la selección, se usa el if, el switch, por decir algo. Y lo que tiene que ver con la iteración, están las instrucciones for, while, do, while y otras más. Para lo que es la secuencia, no existen instrucciones como sucede con la selección y la iteración. Simplemente la secuencia se estructura, se representa por un conjunto de pasos que van uno seguido del otro y no se desvía para ningún sitio. A eso que se refiere la estructura secuencial. Entonces, este paradigma no tiene un enfoque modular en sí. Es más sobre controlar el flujo de ejecución dentro de una estructura global. Cuando se habla de flujo de ejecución, es como la información y los procesos se van sucediendo en el cuerpo del comportamiento de una problemática. No utiliza funciones o procedimientos como un principio central, aunque estos pueden ser parte del código, pero siempre va a ser un solo archivo de programa. Cuando se habla del paradigma modular, por otro lado, sí introduce un concepto clave que es la modularización del código. Este enfoque organiza el programa en módulos autónomos, donde cada módulo puede ser una función o procedimiento. Estos módulos pueden interactuar entre sí, lo que facilita el mantenimiento y la reutilización del código, porque además de eso lo organiza mejor. Es más flexible de trabajar y se entiende mejor. A diferencia del paradigma estructurado, en el paradigma modular no se limita a las estructuras de control, sino que pone un mayor énfasis en dividir el programa en unidades pequeñas y reutilizables. En este paradigma, un programa no está obligado, como en el caso del estructurado, a hacer un solo archivo de programa, ¿no? Pueden haber varios archivos, procedimientos en archivos diferentes y se pueden comunicar entre ellos. Eso lo permite por el diseño modular. El paradigma orientado a objetos es aún más avanzado y pone énfasis en objetos y clases, donde los objetos tienen tanto propiedades que se conocen como atributos y comportamientos que se conocen como métodos. Los tres pilares de este paradigma son la encapsulación, la herencia y polimorfismo, que ese es un tema que vamos a tratar en otro video más adelante. Y todo gira alrededor de objetos que interactúan entre sí. Es importante tener claro que en este paradigma se requiere un nivel de abstracción mayor que en los otros dos, e incluso el paradigma orientado a objetos encapsula a los otros dos porque los necesita. En resumen, el paradigma estructurado se enfoca solo en las estructuras de control. El paradigma modular introduce la modularización del código mediante funciones y procedimientos. Y el paradigma orientado a objetos organiza el programa alrededor de objetos y clases con principios como encapsulación y herencia. En el modular también, cuando se habla también de módulos, se hablan de archivos separados que interactúan. Fíjense, para ver la programación desde un enfoque detallado, que es lo que se conoce como el enfoque holístico en la programación, esto se refiere a la idea de ver la programación como un todo integrado. Se concentra en los detalles para entender el todo, no solo como una serie de tareas técnicas que se resuelven mediante código. Entonces, para poder entender, ya que conocemos o tenemos una definición de lo que es un paradigma, para poder entender lo que vamos a hablar ahora, que tiene que ver con el paradigma de una computadora, vamos a hacer un convenio y utilizar una especie de analogía para poder abrazar la idea que queremos transmitir aquí. El paradigma de una computadora se basa en entender las limitaciones y capacidades inherentes al dispositivo
y cómo a través de las herramientas disponibles, o sea, lenguaje de programación, estructura de control, algoritmo, etcétera, el programador puede interactuar con él de manera efectiva. Entonces, una computadora no tiene sentidos como un ser humano, pero su estructura le permite simular procesos similares, como tocar, ver, recibir y actuar, mediante la utilización de estructuras de control como el if, los bucles, entradas y salidas, usando teclado, pantalla, etcétera, y la capacidad de procesar información. ¿Qué sucede? Si vemos la computadora como un ser ciego, sordo y sin manos, ella no tiene sentido de la vista, ¿no? La computadora no ve como nosotros, pero puede procesar datos visuales con imágenes. Aunque esa parte no es la que nos interesa ahora mismo para poder transmitir la idea que queremos, al manejar la analogía que vamos a tratar. No tiene sentido del tacto, no tiene manos para interactuar físicamente, pero utiliza mecanismos como el teclado y el ratón o el mouse para recibir entradas, y la estructura selectiva o condiciones, el if, actúan como manera de tocar. O sea, una computadora usando de un lenguaje de programación la instrucción if, cuando uno la utiliza es como si ella estuviera tocando algo para darse cuenta de ciertas cosas y tomar decisiones, ¿no? Que eso, por ahí ando un ejemplo más adelante donde vamos a hablar un poquito mejor sobre eso. Actúa como toques virtuales para decidir qué hacer con esa información. No tiene voz, aunque puede hablar mediante salida de texto o audio. ¿Qué ocurre? Conociendo esas limitantes en una computadora y cómo ella o de qué manera ella utiliza ciertos recursos para poder hacer las cosas, es una responsabilidad del programador encontrar forma de optimizar la interacción con ella. Al hacerlo, el programador puede crear algoritmos y estructuras que permitan simular comportamientos de tocar, ver, escuchar y actuar. Cuando uno estudia programación, le dan un lenguaje de programación, le dan instrucciones, le dicen, mira, esta instrucción sirve para eso, esta sirve para aquello. Pero si nosotros usamos la analogía de lo que estamos trabajando aquí, nos vamos a dar cuenta que esas cosas, de manera analógica, es entender cómo ella toca, cómo ella ve, cómo ella escucha, cómo ella actúa, ¿no? De eso que se trata esto. Entonces, el paradigma estructurado es fundamental en este sentido, ya que el programador debe definir claramente cómo la computadora debe procesar la información paso a paso, utilizando condiciones y bucles. Lo que tiene que ver con la abstracción y la interacción, a través de la abstracción, el programador crea representaciones de situaciones del mundo real, como objetos, clases y variables. Si estamos hablando de un paradigma orientado a objetos, y las adapta al paradigma de la computadora, porque por cada paradigma siempre se busca la manera de poder hacer la adaptación. Este proceso es crucial para que la computadora simule acciones complejas y las presente al usuario de manera comprensible. Fíjense, algo muy importante que hay con el tema de la programación tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lógico, ¿no? Una persona que tenga problemas con ese tema del pensamiento lógico, meterse en programación le va a dar mucho trabajo, porque el pensamiento lógico se usa constantemente en la programación. Entonces, el pensamiento lógico es un proceso cognitivo que permite organizar y estructurar información de manera coherente, siguiendo reglas claras y principios de razonamiento. Es la habilidad de analizar problemas, identificar patrones, hacer deducciones y llegar a conclusiones válidas a partir de premisas dadas, todo dentro de un marco de consistencia y orden. Fíjense, todas esas cosas se alcanzan porque se construyen a partir de materias fundamentales, ¿no?
Y dependiendo de lo que a uno le interese, se va a ir formando ese pensamiento lógico. Eso se va formando con materias de matemática, de álgebra, de temas como la tirada de conjunto, la tabla de verdad, muchos ejercicios que tienen que ver con los problemas de tautología y todo ese tipo de cosas. O sea, son una serie de fundamentos que se van recogiendo, se van estudiando para involucrarse con eso e ir desarrollando pensamiento lógico, análisis crítico y todo eso. Hay muchas personas, muchos estudiantes, por decirlo así, que no le imponen mucho énfasis a este tipo de cosas, porque lo ven como aburrido, como que no, porque si no ven un código y no ven puyando una computadora, no se sienten bien, y eso es un error, porque el pensamiento lógico, el pensamiento crítico hay que desarrollarlo, porque en la actividad de la programación, el estudio y resolución de problemas es una constante y se necesitan esos elementos. Entonces, en programación, el pensamiento lógico se aplica para descomponer problemas complejos, formular algoritmos eficientes y crear soluciones estructuradas que resuelvan tareas específicas de manera efectiva y optimizada. ¿Qué ocurre? El pensamiento lógico tiene ciertas características clave. Una de ellas es el razonamiento secuencial, que es la capacidad de organizar pensamiento de manera ordenada y progresiva. Es importante ver pensamiento de manera ordenada porque se sigue una disciplina. Análisis de relaciones causales, entender cómo los elementos dentro de un sistema interactúan y se afectan mutuamente, o sea, cómo se comporta todo eso ahí adentro con cada una de sus partes. Identificación de patrones, tiene que ver con detectar regularidades o estructuras dentro de datos o situaciones que permitan hacer generalizaciones. Toma de decisiones informales, evaluar opciones o caminos posibles y escoger el más adecuado en función de los objetivos planteados. Ahí entra la toma de decisiones, ver cuál sería la mejor alternativa, todo ese tipo de cosas. En resumen, el pensamiento lógico es fundamental para cualquier disciplina que requiera resolución de problemas y toma de decisiones. Y es una habilidad esencial en la programación para desarrollar soluciones efectivas y robustas. Hay un elemento muy importante en la programación que tiene que ver o que es la lógica de programación. Muchas personas, aún teniendo experiencia programando, uno le pregunta qué es la lógica de programación y muchas veces dicen eso es lo que te permite crear programas, algo así lo que dicen. O sea, no tiene una definición formal que sea satisfactoria. En internet hay muchas definiciones por donde quiera. A veces la que uno encuentra no llega, por decirlo así, a dar en el clavo, o no logra que la persona pueda entender realmente lo que es eso para ver qué puede hacer con eso, si lo necesita realmente o no, y comprenderlo. En el caso de acá tenemos dos ejemplos de dos definiciones. Una de ellas dice que la lógica de programación es el proceso mediante el cual se estructuran las soluciones a los problemas. Eso es lo que dice, empleando reglas y principios que permiten la creación de algoritmos. La otra habla de que implica la capacidad de pensar en términos de algoritmos, secuencia de pasos que permiten resolver un problema de forma eficiente, ¿no? Hay cosas como que no se están diciendo explícitamente o se están asumiendo que se están entendiendo. Eso pasa con muchas definiciones. ¿Qué pasa? Estas definiciones se centran más en los algoritmos como procesos secuenciales que resuelven un problema,
pero no se enfocan tanto en la conexión del flujo de acciones con el comportamiento subyacente del problema. Entonces, hay una definición que vamos a ver ahora, que una persona que tenga ya cierta experiencia en programación, cuando vea esta definición de lo que es lógica de programación, se va a dar cuenta de muchas cosas que muy posiblemente de una manera inconsciente siempre se haya involucrado y no se haya dado cuenta, ¿no? Y esta definición le va a ayudar a entender muchas cosas sobre ese tema. Pues bien, fíjense, la lógica de programación, que se usa mucho en la resolución de problemas computacionales, se usa tanto que llega un momento en que la persona desarrolla cierta habilidad, ¿no? Eso sucede con el tiempo. Entonces, una definición más asequible, por decirlo así, de lo que es la lógica de programación es la que tenemos acá, la cual expone que es una aplicación sistemática del razonamiento. Fíjense bien, aplicación sistemática del razonamiento, donde fundamentos matemáticos y lógicos, se habla de fundamentos matemáticos y lógicos porque eso es todo lo que se utiliza cuando uno está pensando o desarrollando de manera lógica cómo resolver un problema para poder implementar lo que uno va encontrando. Entonces, esos fundamentos matemáticos y lógicos son utilizados inteligentemente y agrupados, asociados, controlados, conectados y dirigidos para representar el flujo de las acciones que se abstrae del comportamiento de una problemática en el orden lógico que ésta posee. Ese comportamiento se descubre en un estudio. Y más adelante, cuando hablemos de los 7 pilares, vamos a ver más cosas que explican estas situaciones. Sucede que la lógica de programación tiene ciertos objetivos, ¿no? Uno de ellos es desarrollar el pensamiento lógico, resolver problemas de forma estructurada, aprender a construir algoritmos, preparar la mente para cualquier lenguaje, desarrollar análisis y atracción, ¿no? Facilitar programación estructurada y orientada a objetos, reducir errores y aumentar eficiencia. Las definiciones anteriores que vimos tienen un enfoque más práctico, como ya habíamos dicho, sobre cómo resolver el problema con algoritmos, describiendo el proceso de decomposición de un problema en pasos simples y explicando la importancia de las estructuras de control como bucles y condicionales. Tienen como objetivo la decomposición de problemas, usar la estructura de control para resolverlo y escribir algoritmos de forma eficiente y comprensible. Tales definiciones están más centradas en la práctica de la programación y son más accesibles para aprender a programar directamente, pero no abordan tan profundamente la organización lógica o el pensamiento estructurado como lo hace la última definición que vimos. En tal definición se tiene un enfoque profundo en la aplicación del razonamiento lógico y matemático, con énfasis en la organización de las acciones y cómo esas acciones se agrupan, se controlan y se conectan de manera lógica. Ese enfoque cubre todos los aspectos fundamentales de la resolución de problemas, desde la abstracción del comportamiento del problema hasta la organización lógica de las acciones. Fíjense, ¿por qué se dice desde la abstracción del comportamiento del problema? Cuando un problema computacional va a ser resuelto, que se hace un estudio y todo eso, todo el algoritmo que uno formula, diseña y todo eso, se construye a partir de observaciones hechas, donde el pensamiento crítico se involucra, la lógica de programación trabaja y surgen las ideas, ¿no? Y el algoritmo se va construyendo desde la concepción de la idea hasta que llega a su implementación. Todo eso. En el libro El ejercicio de la programación, del cual yo soy el autor, se habla de esas cosas, que más adelante vamos a hablar brevemente sobre ese libro.
Entonces, los objetivos involucrados en la tercera definición, tenemos de componer problemas de manera lógica, crear soluciones eficientes a través de un razonamiento estructurado y representar el flujo de acciones de manera lógica, lo cual es esencial al diseñar algoritmos. Más involucrado con los objetivos de razonamiento lógico y estructuración del pensamiento, está más alineado con la metodología y filosofía de la lógica de programación en su totalidad. Esa definición última que vimos de lógica de programación es importante tenerla clara, porque no solamente nos da una definición, sino que nos dice las cosas que se involucran y cómo se organizan, ¿no? Se conectan, no muy detalladamente como se hace en la práctica, pero sí ya de una manera teórica que se puede empezar a entender todo eso. Bien, veamos ahora lo que es el requerimiento. Fíjense, en la programación, un requerimiento es, se puede decir, lo que se espera obtener al uno abordar un problema para resolverlo. Puede también que se le den ciertas orientaciones de cómo quieren que el problema sea resuelto. Si se debe de usar, por ejemplo, orientación a objetos, si se debe de usar el método de la burbuja para resolver un problema, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son una serie de dictámenes que se establecen para la manera en que cómo quiere que un problema sea resuelto. Básicamente a eso que se refiere el requerimiento. ¿Qué ocurre? Que cuando un problema va a ser abordado, va a ser resuelto, entra un elemento muy importante que es la extrapolación. Extrapolar es tomar un conocimiento o principio de un contexto específico y trasladarlo a otro contexto diferente, de tal manera que se mantenga el fundamento original, pero adaptado para construir algo nuevo o resolver un problema distinto. Miren, muchas veces cuando uno va a resolver un problema computacional, que casi siempre en la resolución de problemas computacionales de una u otra forma hay que usar procesos algebraicos, matemáticos y lógicos, ¿no? Se usan conceptos, por decirlo así, de la matemática para uno poder resolver un problema. El tema del fundamento de lo que es un número par, por decir algo, es un fundamento que es de las matemáticas. O sea, un número es par si es divisible por 2. Pero uno puede tomar ese concepto y llevarlo a un algoritmo en la resolución de un problema, no para decir si un número es par, sino para manejar ciertas situaciones específicas, adaptándola a lo que uno quiere resolver en el problema. De esa manera, ese fundamento es extrapolado y se usa para lo que uno quiere. Esto ocurre porque en programación los algoritmos usan estructuras, patrones o reglas que vienen de las matemáticas, pero los aplican en contextos diferentes para generar soluciones útiles. También en ese proceso se involucra lo que es el convenio. Un convenio es un acuerdo que se establece, ¿no? En programación eso se ve mucho en el código. Para el caso de que le estuve diciendo del fundamento del número par, al uno hacer un algoritmo y usar ese fundamento, uno puede manejar una situación y establecer por convenio que si el número que se introdujo por teclado, si sucede que es par, por decir algo, hay que mandar a ejecutar un proceso diferente por ahí, por ejemplo, averiguar si un número es primo.
y si no, se haría otra cosa. Eso es porque en el algoritmo se establece ese convenio para que haga una cosa u otra. Cosas así se ven mucho en programación, porque los convenios son utilizados muchas veces para que la computadora muestre información basada en los cálculos matemáticos, aritméticos o lógicos que se han hecho en determinado momento. Manejar los convenios en la programación es muy importante porque ellos nos permiten mostrar información o mensaje en la pantalla de las cosas que estamos buscando al realizar cierto tipo de proceso. Ejemplo de eso, en matemáticas, las expresiones algebraicas se usan para cálculos numéricos. Sin embargo, al extrapolarlas a la programación, se adaptan para realizar operaciones que resuelven problemas en un contexto diferente, sin que el contexto original sea relevante para el nuevo uso. Por ejemplo, uno puede usar eso en el caso de que a uno le interese aplicar un algoritmo de suma o la operación de sumar, que en vez de decir que la suma dio 5, 10, 15 o 20, utilizar en programación lo que se llama un contador, por decirlo así, que es una operación matemática que hace una suma. Entonces se usa el fundamento de lo que es suma, en este caso sumar siempre un 1 porque es un contador, para resolver un algoritmo, un problema que esté dedicado por convenio a decir cuántas manzanas maduras o verdes se introducen por el teclado. Resolver ese problema, muchas personas pudieran entender, y pasa mucho con los principiantes, que lo que se quiere introducir por el teclado una manzana, y eso no funciona así, ¿entiendes? Porque hay personas como que ven las cosas del lado que no es. Entonces lo que se hace es que se maneja un convenio, un algoritmo, y se establece que cuando se digita el número 1, eso quiere decir que se ha digitado una manzana madura, y cuando se digita el número 2 o el número 0, eso quiere decir que se ha introducido una manzana verde. Entonces se hace un contador contando cuántos unos se introdujeron o cuántos ceros y 2 se introdujeron para manejar por convenio, es decir, que se introdujeron tantas manzanas maduras o tantas manzanas verdes. Eso se logra a través del convenio que se establece ahí y se usa la asociación del conocimiento para mostrar, basado en lo que arrojó la suma, el mensaje. Hay tantas manzanas maduras o tantas manzanas verdes. Eso se ve constantemente en la programación. Así es como la programación funciona una gran cantidad de veces, extrapolando conocimientos, manejando convenios, utilizando cierto tipo de operaciones, sean ya matemáticas o lógicas o la combinación de ellas. Y se asocia conocimiento para producir la información que uno quiere. Esos temas son sumamente importantes entenderlo y poder manejarlo, porque en todo eso se involucra el pensamiento lógico. Eso hay que tenerlo claro, porque el pensamiento lógico se ve en todo en la resolución de problemas. Eso funciona así y es un tema que es muy significativo en el ejercicio. Veamos ahora lo que es reutilización. Fíjense, la reutilización es un concepto muy potente y muy usado en la programación y mucho más en la programación orientada a objetos. Cuando se habla de reutilización, prácticamente eso es un código que se construye, que se utiliza varias veces y evita el tener que volver a escribir el código de nuevo, porque uno lo tiene en lo que en programación se entiende lo que es una función o un método o un procedimiento. ¿Qué pasa?
que cuando un algoritmo es construido, por ejemplo, se construye un método o una función, en ese algoritmo hay un convenio a nivel de código que se plasma ahí dentro. Ese algoritmo, por decir algo, pudiera recibir dos parámetros. Uno es una lista de números y el otro sería un string. Puede, por ponerle un ejemplo sencillo, que en algún momento se le envíe a esa función o método una lista de números y la palabra manzana. Se invoca la función, el algoritmo hace su trabajo, suma la lista de números y retorna un mensaje. El mensaje que retornaría al finalizar la operación que tiene que hacer sería, por ejemplo, hay tantas manzanas. Dice manzana porque eso fue lo que se le envió en el segundo parámetro. El convenio que hay en ese algoritmo función es reportar cuántas manzanas habían en la lista que se le manda. Pero ¿qué pasa? Uno puede, en vez de enviarle manzanas, enviarle peras. El algoritmo hace su trabajo y cuando retorna lo que tiene que devolver, ya no va a decir hay tantas manzanas, sino que hay tantas peras. O sea, un convenio que había para reportar manzanas fue cambiado para reportar peras. Y así se puede enviarle uva, limón y todo eso. Y no estaría amarrado el convenio a decir si es manzana solamente, sino que cambiaría constantemente diciendo que es pera, que es uva y ese tipo de cosas. De esa manera se maneja el convenio en el algoritmo. Hay una cosa que hay que entender con esto. Esa es una manera de uno poder hacer una función o un método para que al devolver la información, por decirlo así, devuelva mensaje diferente. Eso es gracias a los parámetros que se recibe y al mensaje que tiene que dar. Y es importante no confundir eso con lo que es el polimorfismo. Y hay algo que hay que tener claro con esa forma de programar, porque lo ideal no sería enviarle los dos parámetros a la función, sino uno solo. Vamos a ver ahora un ejemplo con respecto a eso, con unos algoritmos, para entender mejor lo que acabo de decir, porque lo que más conviene es dejar que la función realice su tarea natural. Eso lo vamos a ver ahora mismo.